Las has visto en las ilustraciones de los libros de iglesia. Figuras delicadas con velos blancos, sonrisas serenas, siempre en segundo plano, siempre en silencio. Las madres devotas, las esposas obedientes, las santas sin historia propia. La imagen que nos han transmitido durante siglos es la de mujeres que existieron como telón de fondo de la historia de los hombres. Pero si abres el texto de la Escritura con ojos atentos, lo que encuentras es completamente diferente y mucho más poderoso. Las mujeres de la Biblia no son decoración, son estrategas, profetisas, guerreras, sobrevivientes, fundadoras de naciones, salvatrices de pueblos enteros. Son mujeres que engañaron a reyes, que desafiaron a faraones, que atravesaron el desierto solas, que financiaron movimientos que cambiaron el mundo. Son mujeres cuyas historias fueron preservadas en el texto sagrado, no como curiosidades, sino como columnas vertebrales de la narrativa de la redención. Lo que nunca te enseñaron no es que estas mujeres existieron, es quienes fueron realmente. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Antes de que los discípulos existieran, antes de que los profetas escribieran, antes de que los reyes construyeran sus palacios, hubo mujeres cuyas decisiones hicieron posible que todo lo demás sucediera. Este video es el intento de devolverles la voz que el tiempo, la cultura y la interpretación selectiva les quitaron. Porque si hay algo que la Biblia deja absolutamente claro, es esto. Dios eligió a mujeres ordinarias para hacer cosas extraordinarias, y lo hizo una y otra vez, a través de toda la historia sagrada, como si quisiera asegurarse de que nadie pudiera decir que fue una coincidencia. Empecemos por el principio, no del mundo, del pueblo. Sara, la madre que río y cambio, todo el nombre con el que la conocemos. Sara, en hebreo Sarai en su forma original, significa princesa. Y eso no es una descripción poética, es una declaración teológica. Sara nació en Ur de los Caldeos, una de las ciudades más sofisticadas del mundo antiguo. No era una mujer de campo sin educación. Era parte de una clase alta en una civilización avanzada. Y cuando su marido Abraham escuchó la voz de un Dios desconocido que le pedía que abandonara todo lo que conocía para ir a ninguna parte en particular, Sara lo siguió. Génesis 12 nos dice simplemente que partieron. No nos dice lo que Sara pensó al empacar todo lo que tenía para seguir a un hombre que seguía a una voz invisible. Pero el texto nos da algo más revelador que sus palabras. Nos da sus acciones. Sara fue una mujer que esperó durante décadas una promesa que parecía biológicamente imposible. La promesa era que ella y Abraham serían padre y madre de naciones. El problema era que el tiempo pasaba y su vientre seguía vacío. Génesis 18 registra el momento en que 3 visitantes, que resultan ser mensajeros divinos, le dicen a Abraham que Sara tendrá un hijo el año siguiente. Sara, que escucha desde la entrada de la tienda, se ríe. No de alegría, de incredulidad. Tiene 90 años. Y sin embargo, Génesis 21 registra el cumplimiento exacto de esa promesa. Y cuando el bebé nace, Sara lo llama Isaac, que en hebreo significa él ríe, porque ella dijo algo que el texto preserva con precisión. Dios me ha hecho reír, y todos los que lo escuchen reirán conmigo. La mujer que rió de incredulidad convirtió su risa en el nombre de su hijo, y ese hijo se convirtió en el eslabón central de la cadena que lleva hasta Cristo. Sara es citada en el Nuevo Testamento en 2 contextos muy diferentes. En Romanos 4, Pablo la menciona como parte de la historia de la fe que hizo posible la justificación de Abraham. En Hebreos 11, el famoso capítulo de los héroes de la fe, Sara aparece explícitamente. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir descendencia, y esto a pesar de que era demasiado mayor, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Hebreos 11, versículo 11. Lo que la tradición no siempre enfatiza es que la promesa también fue hecha a Sara. Génesis 17, versículo 16, registra a Dios diciendo específicamente, «La bendeciré, y también te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré, y llegará a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella». La promesa no era solo de Abraham, era de Sara. Su vida duró 127 años, según Génesis 23, versículo 1, lo que la hace la única mujer en la Biblia, cuya edad al morir es registrada explícitamente. Ese es un nivel de honra textual
que habla más fuerte que cualquier comentario. Miriam, la primera profetisa de Israel, Éxodo 15, versículo 20, dice algo que la mayoría de la gente pasa por alto. Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. No dice Miriam, la hermana de Moisés, dice Miriam, la profetisa. Ese es su título. Esa es su identidad en el texto sagrado. Pero la historia de Miriam comienza mucho antes de ese momento, cuando todavía era una niña sin nombre registrado en el texto. Éxodo 2 describe a la hermana de Moisés vigilando el canasto donde su madre lo había colocado en el río Nilo para salvarlo del decreto del faraón que ordenaba matar a todos los niños hebreos varones recién nacidos. Cuando la hija del faraón encuentra al bebé y se conmueve, es la hermana quien da un paso adelante con una propuesta audaz. ¿Quieres que vaya a buscarte una nodriza hebrea para que críe al niño? Éxodo 2, versículo 7. Esta niña, con una inteligencia que supera su edad, logra devolver a Moisés a su propia madre biológica, pagada por la hija del faraón. Nadie más en esa escena tomó esa iniciativa. Décadas después, cuando Israel cruzó el Mar Rojo y el ejército egipcio quedó sumergido en las aguas, Miriam lideró la respuesta de adoración de todo el pueblo. Éxodo 15 registra que tomó su pandero y que las mujeres la siguieron mientras ella cantaba. La tradición rabínica posterior señala que Miriam convenció a las mujeres de Israel de traer panderos al desierto porque estaba tan segura de que Dios haría algo que valdría la pena celebrar, que las preparó de antemano. El libro de Miqueas 6, versículo 4 registra algo que pocos conocen. Dios mismo habla y dice: «Envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam». Los tres son mencionados como colíderes del Éxodo, no Moisés con sus asistentes, los tres en paralelo. El texto también registra el momento más difícil de la historia de Miriam, en Números 12, cuando ella y Aarón cuestionan el liderazgo de Moisés y Dios interviene directamente. Las consecuencias para Miriam son severas, pero incluso en ese momento, el texto registra algo significativo. Todo el pueblo esperó en el campamento sin moverse hasta que Miriam fue restaurada. Números 12, versículo 15. Un pueblo entero detuvo su marcha de 7 días por una mujer. Murió en el desierto de Sin, según Números 20, versículo 1, y el pueblo lloró su muerte. Fue la primera profetisa nombrada en las escrituras hebreas, y siguió siéndolo por mucho tiempo después. Raquel y Lea, 2 hermanas y el peso de ser amada o no serlo. Esta es una historia que la Biblia no intenta suavizar, y eso es precisamente lo que la hace tan humana. Jacob llega a la tierra de su familia huyendo de las consecuencias de sus propios errores, y allí encuentra a Raquel. Génesis 29, versículo 17, describe a las 2 hermanas con una economía de palabras que ha generado siglos de comentario. Lea tenía los ojos apagados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. La interpretación del término hebreo para los ojos de Lea ha sido debatida, pero la estructura del versículo es clara. El contraste entre las 2 hermanas está puesto ahí deliberadamente. Jacob se enamora de Raquel y trabaja 7 años para casarse con ella. Génesis 29, versículo 20 dice que esos 7 años le parecieron pocos días, por el amor que le tenía. Es una de las líneas de amor más hermosas de toda la Biblia. Pero entonces, Labán engaña a Jacob y le entrega a Lea en lugar de a Raquel. Jacob trabaja otros 7 años por Raquel, y el texto entonces registra algo que no tiene vuelta atrás. Jacob amó también a Raquel más que a Lea. Génesis 29, versículo 30. Lea pasó su vida entera siendo la mujer que su marido no quería. Pero lo que el texto hace a continuación es extraordinario. Génesis 29, versículo 31 dice: «Y vio el Señor que Lea era menospreciada». No que Dios observó la situación, que el Señor vio a Lea, específicamente, personalmente, y abrió su vientre. Los nombres que Lea le pone a sus hijos son una ventana directa a su alma. Al primero lo llama Rubén y dice: «El Señor ha visto mi aflicción». Al segundo, Simeón: «El Señor ha oído que yo era menospreciada». Al tercero, Leví: «Esta vez se unirá mi marido a mí». Al cuarto, Judá: «Esta vez alabaré al Señor». 4 hijos, 4 nombres, una mujer procesando su dolor en voz alta ante Dios y encontrando en él lo que su marido no le daba. Y aquí está lo que la historia no siempre te dice. Judá, el 4º hijo de Lea, la mujer no amada, es el ancestro de David.
Y David es el ancestro de Jesús. La línea mesiánica no pasó por la amada Raquel, pasó por Lea, la que fue vista por Dios cuando nadie más la veía. Raquel también es fundamental. Su hijo José salvó literalmente a su familia y a naciones enteras durante el hambre registrada en Génesis 41 al 47. Y su hijo Benjamín fue el padre de la tribu de la que vendría el apóstol Pablo siglos más tarde. Pero cuando Raquel muere al dar a luz a Benjamín, Génesis 35 registra que Jacob le puso una columna sobre su sepultura, y Jeremías 31, versículo 15, siglos después, habla de Raquel llorando por sus hijos. Una mujer cuya presencia siguió resonando en la memoria colectiva de Israel durante generaciones. Dos hermanas, dos tipos de dolor, dos formas de ser usadas por Dios, y ninguna de las dos eligió el papel que le tocó. Rebeca, la mujer que decidió por sí misma, Génesis 24, es uno de los capítulos más largos del libro, y casi todo él es la historia de cómo el siervo de Abraham fue a buscar una esposa para Isaac. El capítulo tiene 67 versículos, y en el versículo 58 ocurre algo que no debería pasar desapercibido. Después de que el siervo de Abraham llega a la familia de Rebeca y explica su misión, la familia acepta que ella se vaya. Pero le preguntan a Rebeca directamente, ¿quieres ir con este hombre? Y Rebeca responde, sí, iré. En un mundo donde las mujeres no tomaban esas decisiones, el texto preserva su respuesta. Una sola línea, pero es su línea. Rebeca era conocida en su familia como una mujer de gran determinación. Cuando el siervo llegó al pozo y le pidió agua, ella no solo le dio a él, sino que ofreció dar de beber a todos sus camellos. Génesis 24, versículo 19. Un camello puede beber entre 100 y 150 litros de agua después de un viaje largo. El siervo llegó con 10 camellos. La matemática de ese gesto de generosidad es física. Rebeca no era una figura pasiva. Más adelante, en Génesis 25, cuando Rebeca queda embarazada de gemelos y los bebés luchan dentro de ella, el texto dice que fue ella quien fue a consultar al Señor. Génesis 25, versículo 22. Y Dios le responde a ella directamente, dándole la revelación de que dos naciones están en su vientre y que el mayor servirá al menor. Ella recibe la palabra profética, ella la guarda. Y décadas después, cuando Isaac está por dar su bendición a Esaú el mayor, Rebeca actúa sobre la base de lo que Dios le había revelado. Su método es cuestionable. Su motivación está arraigada en una promesa que solo ella recibió y que nunca olvidó. La tradición tiende a juzgar a Rebeca por el engaño. El texto la presenta como una mujer que tomó decisiones difíciles para que una promesa divina se cumpliera. No fue perfecta, pero fue fiel a lo que le fue revelado. Débora, jueza, profetisa, generala. Si alguna vez alguien te dice que la Biblia no tiene mujeres en posiciones de liderazgo público, la respuesta tiene 4 sílabas. Débora. Jueces 4, versículo 4 la presenta así. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer llamada Débora, profetisa, mujer de Lapidot, sin explicación, sin disculpa, sin indicación de que esto fuera extraordinario para el texto. Simplemente era lo que era. Débora juzgaba a Israel. El texto en Jueces 4, versículo 5 dice que se sentaba bajo la palma de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los israelitas subían a ella a juicio. Era el árbitro de los conflictos del pueblo. Era la voz de Dios para la nación. Y cuando Israel estaba siendo oprimido por el general cananeo Sísara con 900 carros de hierro, fue Débora quien convocó a Barak, el comandante militar, y le dio la instrucción divina para la batalla. Jueces 4, versículo 6. ¿No te ha mandado el Señor Dios de Israel que vayas y juntes tus tropas? Barak, el comandante militar, le dijo algo revelador. Si tú vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré. Jueces 4, versículo 8. El general del ejército de Israel no quería ir a la batalla sin la profetisa, y ella fue. Y la victoria llegó exactamente como ella había dicho que llegaría. Jueces 5 es el cántico de Débora, una de las composiciones poéticas más antiguas de toda la Biblia, según los estudiosos del hebreo antiguo. En ese cántico, Débora se llama a sí misma Madre en Israel, no reina, no dictadora, madre. Su historia no termina con una nota trágica, no muere en batalla, no es depuesta,
El texto en Jueces 5, versículo 31, dice que la tierra reposó 40 años, 4 décadas de paz bajo su liderazgo. Débora no es la excepción que prueba la regla. Es la demostración de que cuando Dios necesita a alguien para una tarea, el criterio de selección no es el género. Ruth, la extranjera que eligió el amor fiel. El libro de Ruth tiene 4 capítulos, y cada uno de ellos existe para presentarnos a una mujer que no tenía ninguna razón para hacer lo que hizo, y lo hizo de todos modos. Ruth era moabita. Para los lectores del texto hebreo, eso es una declaración de contexto enormemente significativa. Los moabitas eran considerados enemigos históricos de Israel. Deuteronomio 23, versículo 3. Explícitamente excluye a los moabitas de la congregación del pueblo de Dios hasta la 10ª generación. Ruth era exactamente el tipo de persona que el texto legal israelita describiría como outsider permanente. Y sin embargo, cuando Noemí, su suegra, decide regresar a Belén después de la muerte de su marido y sus 2 hijos, incluido Malón, el marido de Ruth, le da a sus nueras la oportunidad de marcharse, de volver a sus familias, de rehacer sus vidas. Orfa, la otra nuera, llora y se va. Y entonces Ruth dice algo que la Biblia ha preservado durante 3000 años. Ruth 1, versículos 16 y 17. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Esas palabras no son un poema de amor romántico, aunque hayan sido usadas así en miles de bodas. Son un pacto. Son una declaración de lealtad absoluta de una joven viuda hacia una anciana que le dijo que no tenía nada que ofrecerle. Ruth eligió a Noemí cuando no había ningún beneficio lógico en hacerlo. Lo que el libro de Ruth documenta a continuación es la forma en que esa fidelidad fue recompensada con una providencia que nunca anuncia su propio nombre. Ruth va a espigar a los campos para alimentar a ella y a Noemí, y termina en el campo de Booz, un pariente de la familia de su suegro. Booz nota a Ruth. Instruye a sus jornaleros que la protejan y dejen caer grano extra para ella. Le hace preguntas, y cuando le preguntan quién es, la respuesta que recibe es la joven moabita que volvió con Noemí. Ruth 2, versículo 6. La fama de Ruth la había precedido. Su acto de fidelidad hacia Noemí era ya conocido en Belén. Al final del libro, Booz se casa con Ruth, actuando como pariente redentor según la ley del levirato. Y Ruth tiene un hijo llamado Obed. Y Obed es el padre de Isaí. Y Isaí es el padre de David. Ruth, la moabita, la extranjera, la outsider permanente según la ley, aparece en Mateo 1 en la genealogía de Jesucristo. Una de solo 5 mujeres nombradas en esa genealogía. El texto no se disculpa por incluirla. La incluye porque es parte de la historia. La teología de Ruth es simple y devastadora. El amor fiel, lo que el hebreo llama hesed, que significa amor leal o misericordia constante, no conoce fronteras étnicas, religiosas ni culturales. Y Dios lo honra donde quiera que lo encuentre. Hannah, la mujer que negoció con Dios. Primera de Samuel comienza con una escena de dolor privado que se va a convertir en el punto de origen de una de las etapas más importantes de la historia de Israel. Hannah no puede tener hijos. En el mundo antiguo del cercano oriente, eso no era simplemente una tragedia personal. Era una condición que afectaba el estatus social de una mujer, su seguridad económica, su lugar en la familia. Y el texto añade una capa de crueldad adicional. La otra esposa de su marido, Penina, que sí tenía hijos, la provocaba continuamente. Primera de Samuel 1, versículo 6 dice que la irritaba, haciéndola enojar, porque el Señor no le había concedido tener hijos, año tras año. Elcana, su marido, la amaba, pero su amor no podía resolver el dolor de Hannah. Primera de Samuel 1, versículo 8 registra que le preguntó: Hannah, ¿por qué lloras y por qué no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Es una pregunta llena de genuino amor y de una incomprensión también genuina. Hannah no responde. Se levanta y va al templo. Lo que sucede en el templo es uno de los momentos más íntimos y teológicamente ricos de todo el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 1, versículo 10 dice que ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Y entonces hizo un voto: Señor de los ejércitos,
si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. El sacerdote Elí la ve moviendo los labios sin emitir sonido, y asume que está ebria. Le reprocha. Y Hana, en su angustia, lo corrige. No, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni cosa embriagante, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Primera de Samuel 1, versículo 15. Hana no estaba pidiendo. Estaba negociando desde las profundidades de su ser con el único que podía responder. Y Dios respondió. El niño que nació de esa oración fue Samuel, el profeta que ungió a Saúl. El mismo profeta que más tarde ungió a David cuando Saúl falló. La historia completa del Reino Unido de Israel, los reyes, la línea de David, la promesa mesiánica que se extiende hasta el Nuevo Testamento, tiene un punto de origen que pocos conocen. Los labios silenciosos de una mujer que lloraba en un templo. Después de que Samuel nació y fue destetado, Hana cumplió su voto. Llevó al niño al templo. Primera de Samuel 2 registra el cántico de Hana, una composición de alabanza que los estudiosos del Nuevo Testamento reconocen como la plantilla sobre la que Lucas construyó el Magnificat de María. Las dos mujeres, separadas por 1000 años, hablan el mismo idioma de fe. Esther. El palacio como campo de batalla. El libro de Esther es el único libro de la Biblia hebrea que no menciona el nombre de Dios en ninguna de sus páginas. Y aún así, es uno de los testimonios más claros de la providencia divina en todo el canon. Esther era judía en el exilio, criada por su primo Mardoqueo, después de quedar huérfana. El contexto es el imperio persa bajo el rey Asuero, identificado por la mayoría de los estudiosos como Jerjes I, que reinó entre el 486 y el 465 a.C. Esther, cuyo nombre persa podría derivar de la palabra para estrella, y cuyo nombre hebreo era Adasa, que significa mirto, fue llevada al palacio junto con otras jóvenes durante una búsqueda masiva de candidatas para reemplazar a la reina Vasti. Esther 2, versículo 17 dice que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y que halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes. Fue hecha reina, y por instrucción de Mardoqueo, mantuvo en secreto su identidad judía. El conflicto central del libro comienza cuando Amán, un funcionario de alto rango con un ego monumental, decide que no solo quiere que Mardoqueo se arrodille ante él, sino que quiere exterminar a todos los judíos del imperio. Esther 3 describe cómo Amán convence al rey para que firme un decreto de genocidio. Un decreto que, según la ley persa, no podía ser revocado. Mardoqueo le envía un mensaje a Esther pidiéndole que interceda ante el rey. Y aquí viene el momento que define todo el libro. Esther responde que acercarse al rey sin ser convocada es penado con la muerte, a menos que el rey extienda su cetro de oro. Y entonces Mardoqueo le dice algo que se ha convertido en una de las frases más citadas del Antiguo Testamento. Esther 4, versículos 13 y 14. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther recibe ese desafío y responde con una de las declaraciones de coraje más contenidas y más poderosas de toda la Biblia. Esther 4, versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Esther no entró al palacio con la confianza de quien sabe que todo saldrá bien. Entró con la determinación de quien ha decidido que algunas cosas valen más que la propia vida, y la historia conoce el resultado. El rey extendió el cetro. Esther habló. Amán fue expuesto. El decreto no pudo revocarse, pero se emitió un segundo decreto que permitió a los judíos defenderse. Y el pueblo fue salvo. El libro de Esther es la demostración de que a veces la providencia de Dios lleva el rostro de una mujer joven que decide que el momento importa más que el miedo. Rahab, la que el texto no olvidó. Rahab no es la protagonista del libro de Josué, pero ocupa un lugar desproporcionado en la memoria del texto sagrado para alguien que aparece en apenas 2 capítulos del Antiguo Testamento.
Era una prostituta de Jericó. El texto no lo suaviza. Josué 2, versículo 1, la identifica directamente. Fueron a casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Cuando los espías enviados por Josué llegaron a Jericó para reconocer la tierra, terminaron en su casa. Y cuando el rey de Jericó envió mensajeros exigiendo que los entregara, Rahab los escondió y mintió sobre su paradero. ¿Por qué lo hizo? El texto nos lo dice en sus propias palabras. Josué 2, versículos 9 al 11. Sé que el Señor os ha dado esta tierra. Hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. El Señor vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab había escuchado historias de lo que Dios había hecho por Israel 40 años antes, y había llegado a una conclusión teológica que muchos dentro del mismo Israel tardaron décadas en alcanzar. Ese Dios era el Dios real. A cambio de su ayuda, los espías le prometieron que cuando Israel atacara Jericó, su familia sería preservada si ella colgaba un cordón de hilo escarlata en su ventana. Y cuando cayeron los muros de Jericó, Josué 6, versículo 25 dice: Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Hasta hoy. Una frase que indica que Rahab se integró completamente al pueblo de Israel. El Nuevo Testamento la recuerda en 3 lugares completamente distintos. En Mateo 1, aparece en la genealogía de Jesús. En Hebreos 11, es incluida en el capítulo de los héroes de la fe junto a Abel, Noé, Abraham y Moisés. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hebreos 11, versículo 31. Y Santiago 2, versículo 25, la usa como ejemplo de que la fe que no produce acción está muerta. Una prostituta cananea es ejemplo de fe, de salvación por gracia y de fe que actúa. 3 de las doctrinas centrales del Nuevo Testamento ilustradas en una mujer que el mundo habría ignorado completamente. Las hijas de Zelofejad, cuando 5 mujeres cambiaron la ley. Este es el relato más desconocido de este video, y posiblemente el que tiene las consecuencias más concretas e inmediatas de todos. Números 27 presenta a 5 mujeres: Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa, las hijas de Zelofejad. Su padre había muerto en el desierto sin dejar hijos varones, y la ley de herencia vigente en Israel solo contemplaba la transmisión de propiedades a hijos varones. Sin hijos, la herencia de Zelofejad simplemente desaparecería de la familia. Las 5 hijas se presentaron ante Moisés, ante Eleazar el sacerdote, ante los príncipes y ante toda la congregación, en la puerta del tabernáculo. Números 27, versículos 3 y 4. Nuestro padre murió en el desierto, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia, por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Moisés llevó su causa delante del Señor. Y Dios respondió a Moisés diciendo: Las hijas de Zelofejad tienen razón. Números 27, versículo 7. Les darás herencia entre los hermanos de su padre, y traspasarás a ellas la heredad de su padre. Y entonces Dios utilizó ese caso como base para reformar la ley de herencia de todo Israel. 5 mujeres presentaron un argumento legal. Dios dijo que tenían razón, y la ley cambió. La historia de las hijas de Zelofejad es el registro de una apelación legal exitosa que resulta en reforma legislativa, protagonizada por mujeres, validada por Dios y preservada en el texto sagrado durante 3 milenios. No es un detalle menor, es jurisprudencia divina. Betsabé, más allá de lo que te enseñaron. La historia de Betsabé es contada normalmente desde la perspectiva de David, pero el texto mismo nos da suficientes elementos para ver también la perspectiva de ella. Segunda de Samuel 11. Establece que David vio a Betsabé bañándose desde el techo de su palacio. Lo que el texto no registra es el consentimiento de Betsabé. David era el rey. Envió mensajeros y la mandó traer. El desequilibrio de poder entre un rey con autoridad absoluta y una mujer ordinaria en una cultura patriarcal es una realidad que el texto no necesita explicitar, porque era obvia para todo lector de la época. Lo que el texto sí registra con precisión es la respuesta de Betsabé. Cuando descubrió que estaba embarazada, envió un mensaje a David diciéndolo. Es la única comunicación directa de ella en todo el capítulo.
y fue suficiente para desencadenar la serie de decisiones que llevaron al asesinato de Urías, su marido. La consecuencia fue devastadora para toda la familia. El hijo que nació de esa unión murió. Segunda de Samuel 12 registra a Betsabé en duelo. Y entonces el texto dice algo en el versículo 24 que tiene un peso enorme. David consoló a Betsabé, su mujer. No la mandó llamar, la consoló. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Salomón. La historia de Betsabé no termina en su victimización. Termina en Primera de Reyes 1, donde Betsabé actúa con una astucia política considerable para asegurar el trono para Salomón cuando el rey David está en sus últimos días, y otro hijo, Adonías, estaba intentando proclamarse rey. Primera de Reyes 1, versículo 17, registra a Betsabé hablando directamente al rey, recordándole su promesa, asegurando el futuro de su hijo. No fue una víctima pasiva el resto de su vida. Fue una mujer que navegó circunstancias que no eligió y encontró agencia donde pudo. Y Salomón, su hijo, construyó el templo. La presencia de Betsabé en Mateo 1, identificada simplemente como la que fue mujer de Urías, es un recordatorio de que la genealogía de Cristo no pretende ser una lista de vidas perfectas. Es un mapa de gracia que opera en medio de la historia complicada y real de personas reales. Hulda, la profetisa, a la que consultaron los reyes. Segunda de Reyes 22, registra uno de los momentos más importantes de la historia religiosa de Israel. El rey Josías ha encontrado el libro de la ley, probablemente el Deuteronomio, en el templo durante una renovación. Al escuchar sus palabras, se da cuenta de la magnitud del alejamiento de Israel de los mandamientos de Dios y rasga sus vestiduras en señal de arrepentimiento. Entonces envía a sus funcionarios más importantes a consultar al Señor. Y el texto dice, en Segunda de Reyes 22, versículo 14, que fueron a la profetisa Hulda, que habitaba en Jerusalén, en el segundo barrio. Hulda no es una figura marginal en este texto. Es el árbitro teológico de uno de los momentos más críticos de la historia de Judá. El rey más reformista de la historia de Israel. El hombre de quien Segunda de Reyes 23, versículo 25, dice que no hubo antes de él rey que se convirtiese al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Consulta a una mujer para saber qué dice Dios. Y Hulda habla. Su mensaje en Segunda de Reyes 22, versículos 15 al 20, es explícito, detallado y en dos partes. Una palabra de juicio para el pueblo que ha abandonado a Dios, y una palabra personal de misericordia para el rey Josías, porque su corazón se humilló. Porque lloraste delante de mí, yo también te he oído, dice el Señor. Los estudiosos del texto hebreo señalan que en ese momento había al menos 2 profetas masculinos activos en Jerusalén, Jeremías y Sofonías. Y sin embargo, el rey envió a consultar a Hulda. Ese dato habla más alto que cualquier comentario sobre su importancia. María Magdalena. El testigo que la tradición intentó borrar, María Magdalena, es posiblemente la mujer del Nuevo Testamento sobre quien más se ha especulado, tergiversado y construido narrativas sin base textual. Lo primero que hay que decir es lo que el texto dice y lo que no dice. Lucas 8, versículo 2, la introduce diciendo que de ella habían salido 7 demonios. Eso es todo lo que el texto dice sobre su pasado. No dice que era prostituta. No dice que era pecadora pública. Ese es un error histórico que se originó en un sermón del Papa Gregorio Magno en el año 591 después de Cristo, en el que confundió a 3 mujeres distintas del Nuevo Testamento. Esta confusión fue oficialmente corregida por la Iglesia Católica en 1969. El texto nunca la identifica como prostituta. Lo que el texto sí dice sobre María Magdalena es considerablemente más importante. Lucas 8, versículos 1 al 3, la menciona como parte de un grupo de mujeres que acompañaban a Jesús y a los 12, y que les servían de sus bienes. Era parte del círculo íntimo. Estaba allí. Financieramente sostenía el ministerio. Pero lo que la distingue de todos los demás personajes del Evangelio es lo siguiente. Los 4 evangelios están de acuerdo en algo que es extraordinariamente inusual dado que frecuentemente difieren en detalles. María Magdalena estuvo presente en la crucifixión. María Magdalena estuvo presente en el entierro. Y María Magdalena fue la primera en llegar al sepulcro el domingo por la mañana. Y Juan 20 registra que fue la primera en encontrarse con el resucitado. Juan 20 versículos 14 al 17
Describe el momento en que María Magdalena, llorando frente a la tumba vacía, escucha a alguien llamarla por su nombre, María, y ella lo reconoce. Raboni, Juan 20, versículo 16. Maestro, Jesús le da una comisión inmediata. Ve a mis hermanos y diles. Juan 20, versículo 17. La teología patrística le dio el título que merece, Apostola Apostolorum, la apóstola de los apóstoles. Fue enviada por Cristo a anunciar la resurrección a los apóstoles antes de que ellos la anunciaran al mundo. En el año 2016, el Papa Francisco elevó su conmemoración litúrgica al mismo nivel que la de los 12 apóstoles, reconociendo su papel como la primera testigo y mensajera de la resurrección. El fundamento de la fe cristiana, la resurrección, fue anunciado por primera vez por una mujer. Las mujeres del nacimiento y del éxodo, las parteras, antes de que Moisés naciera, antes de que hubiera un éxodo, antes de que existiera la ley. Hubo 2 mujeres cuyos nombres el texto preservó con cuidado mientras que el nombre del faraón que las persiguió quedó sin registrar. Éxodo 1, versículos 15 y 16, registra que el rey de Egipto habló con las parteras de los hebreos y que los nombres de ellas eran Sifra y Fúa. Les dio una orden directa. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, mirad sobre los 2 piedras. Si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Éxodo 1, versículo 17 dice, pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Cuando el faraón las interrogó, respondieron con una creatividad considerable, diciendo que las mujeres hebreas parían antes de que las parteras llegaran. Y el texto añade en Éxodo 1, versículo 21, y por cuanto las parteras temieron a Dios, Él prosperó sus familias. Sifra y Fúa son las primeras figuras en el libro del Éxodo que desobedecen al poder estatal por lealtad a una autoridad moral superior. Antes de Moisés, antes de las plagas, antes de la zarza ardiente, 2 mujeres decidieron que hay órdenes que no se obedecen, y el texto recuerda sus nombres. El faraón, en cambio, queda en el anonimato. Priscila, la teóloga del primer siglo. Priscila aparece 6 veces en el Nuevo Testamento, y en 4 de esas 6 menciones, su nombre aparece antes que el de su marido Aquila. En el mundo antiguo, cuando se nombraba a los miembros de una pareja, el nombre que aparecía primero era el del miembro más prominente o de mayor estatus. El patrón en el caso de Priscila y Aquila sugiere que ella era reconocida como la figura de mayor peso intelectual o de liderazgo entre los 2. Hechos 18 registra que Pablo vivió con ellos en Corinto durante 1 año y medio, trabajando juntos como fabricantes de tiendas y enseñando en la sinagoga. Cuando Pablo partió hacia Siria, Priscila y Aquila lo acompañaron hasta Éfeso y se quedaron allí. Y entonces ocurre algo que el texto registra con total normalidad. Hechos 18, versículo 24, introduce a Apolos, descrito como un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras, que había sido instruido en el camino del Señor y enseñaba con fervor. Pero su conocimiento era incompleto. Conocía el bautismo de Juan, pero no el bautismo cristiano. Hechos 18, versículo 26 dice, cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Priscila instruyó teológicamente a uno de los predicadores más elocuentes del primer siglo cristiano. El texto no tiene ningún problema con eso. No hay calificación, no hay disculpa, no hay nota al pie. Pablo en Romanos 16, versículo 3, la saluda junto a Aquila como sus colaboradores en Cristo Jesús, y añade que ellos expusieron su vida por mí. En 1 Corintios 16, versículo 19, las menciona enviando saludos desde la iglesia que se reúne en su casa. Era cofundadora y anfitriona de una iglesia en su domicilio. Priscila es, en todos los sentidos funcionales que el texto describe, una maestra y líder teológica de la iglesia primitiva. Febe. El Código de los Comentaristas Romanos, 16 versículo 1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. La palabra griega que Pablo usa para describir a Febe es diáconos. Esta misma palabra es traducida en otras partes del Nuevo Testamento como ministro o servidor cuando se refiere a hombres. En el caso de Febe, ha sido frecuentemente traducida simplemente como
sierva, perdiendo la connotación de cargo formal. Pero el versículo siguiente añade algo más. Romanos 16, versículo 2 dice que ella ha ayudado a muchos, y también a mí mismo, usando la palabra griega prostatis, que significa protectora, patrona, o la que está al frente. Es un término de liderazgo. Hay un detalle adicional que muchos desconocen. La carta a los romanos, uno de los documentos teológicos más importantes de la historia del cristianismo, fue físicamente transportada por Febe desde Corinto hasta Roma. En el mundo antiguo, el portador de una carta no era simplemente un mensajero, era quien la presentaba, la leía en voz alta a la congregación y respondía preguntas sobre ella. Febe fue, en sentido funcional, la primera presentadora pública del libro de Romanos. Junia, el nombre que cambiaron Romanos 16, versículo 7 dice: «Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles». Durante siglos, las traducciones en español e inglés usaron el nombre masculino, Junias. El problema es que no existe ningún registro histórico de ese nombre en ningún documento del mundo grecorromano. El nombre femenino Junia, en cambio, aparece más de 250 veces en inscripciones y textos de la época. El obispo Juan Crisóstomo, en el siglo IV, escribió sin ninguna controversia: «Qué grande es la devoción de esta mujer, que fue considerada digna del título de apóstol». A mediados del siglo XIII, el erudito Aegidius de Roma fue el primero en proponer que el nombre era masculino. La masculinización del nombre fue un proceso gradual que no tuvo base en el texto griego original. La evidencia textual, lingüística e histórica apoya que Junia era una mujer a quien Pablo llamaba apóstol. En 1998, el texto griego estandarizado del Nuevo Testamento, el Novum Testamentum Graece, conocido como el texto de Nestle Aland en su 27ª edición, fue actualizado para reflejar el consenso académico y restaurar el nombre femenino, Junia. El nombre volvió a donde siempre había estado: María, la Madre. Más allá de lo que crees que sabes, es posible que nadie en la historia de la humanidad haya sido más estudiada, más venerada, más debatida o más reducida simultáneamente que María de Nazaret. Pero hay detalles del texto que se pierden en el ruido de la controversia teológica. Lucas 1 registra la Anunciación. El ángel Gabriel aparece ante María y le anuncia que concebirá y dará a luz al Hijo del Altísimo. La respuesta de María en Lucas 1, versículo 34 es una pregunta. ¿Cómo será esto? Es la respuesta de alguien que piensa, que procesa, que no simplemente acepta sin entender. Y entonces, después de la explicación, María responde en Lucas 1, versículo 38. «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Ese consentimiento tiene un peso teológico que la tradición reconoce. Sin ese sí, la historia de la redención hubiera tomado otro camino. Pero más allá de ese momento, el texto nos da a una mujer que actúa. Lucas 1, versículo 39, dice que María se levantó en aquellos días y fue deprisa a las montañas, a una ciudad de Judá. Fue a ver a su prima Elisabet, que también estaba embarazada de manera milagrosa. Y cuando Elisabet la saluda, María canta. El Magnificat, Lucas 1, versículos 46 al 55, es el texto más largo que cualquier mujer pronuncia en el Nuevo Testamento. No es una oración privada. Es una declaración teológica pública de lo que Dios está haciendo en la historia. Habla de derribar a los poderosos de sus tronos, de exaltar a los humildes, de llenar de bienes a los hambrientos. Es un texto de teología política y social de primer orden. El texto también registra a María siguiendo a Jesús durante su ministerio. Juan 2 la muestra en las bodas de Caná, diciéndole a los sirvientes algo que encapsula toda su teología: «Haced todo lo que Él os dijere». Juan 2, versículo 5. Y Juan 19, versículo 25, la ubica al pie de la cruz, no huyendo, como la mayoría de los discípulos, al pie de la cruz. Después de la resurrección y la ascensión, Hechos 1, versículo 14, la menciona como parte del grupo de discípulos reunidos en el aposento alto, perseverando en oración. Estuvo allí el día de Pentecostés, estuvo en el nacimiento de la iglesia. María no es solo el instrumento de la encarnación, es discípula, es testigo. Es la mujer que dijo sí al plan más extraordinario de la historia humana cuando nadie más lo sabía.
Lo que estas historias nos dicen, cada una de estas mujeres podría haber sido ignorada por el texto. El mundo que las rodeaba, en su gran mayoría, las ignoraba. Y sin embargo, el texto las recuerda, las nombra, les da voz, preserva sus palabras, sus decisiones, sus dudas, sus victorias y sus derrotas. Eso no es un accidente editorial, es una declaración teológica. Hay tres cosas que estas historias demuestran de forma acumulativa e irrefutable. La primera es que Dios trabaja a través de quien Él elige, no a través de quien la cultura permite. Débora juzgó a Israel cuando Israel necesitaba un juez. Hulda fue consultada sobre la ley cuando la nación necesitaba una voz profética. María Magdalena fue enviada a anunciar la resurrección cuando el mundo necesitaba un testigo. En ninguno de esos casos el texto se disculpa. En todos ellos, la historia avanza porque una mujer hizo lo que le fue encomendado. La segunda es que la fidelidad en el anonimato tiene consecuencias que trascienden el tiempo. Hannah oró en silencio y de esa oración vino Samuel. Las hijas de Zelofejad hablaron en público y la ley cambió para siempre. Sifra y Fúa desobedecieron en privado y un pueblo sobrevivió. No hace falta un papel protagónico en la historia visible para tener un papel protagónico en la historia real. La tercera es la que más me parece que necesitamos escuchar hoy. Estas historias no fueron escritas para inspirar a las mujeres solamente. Fueron escritas para decirle a toda persona que lee: el criterio de Dios para elegir a alguien nunca fue el que el mundo usa. No fue el género, no fue el origen étnico, no fue el estatus social, no fue la historia previa. Rahab era una prostituta cananea. Ruth era una moabita. Débora era una mujer en una cultura de guerra. Hannah era una mujer estéril en una cultura que valoraba la fertilidad por encima de todo. Y cada una de ellas aparece en el texto no como curiosidad, sino como evidencia. Evidencia de que el Dios de la Biblia ve a las personas que el mundo ha decidido no ver. Evidencia de que el poder que mueve la historia no requiere permiso de ninguna estructura cultural humana para operar. Evidencia de que si hay algo que atraviesa toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es esto. Dios llama a quien Él llama, equipa a quien Él equipa, y usa a quien está dispuesto a responder. Y esa invitación nunca ha tenido género. Si este video te abrió algo en una historia que creías conocer, la mejor forma de ayudar a que otros la encuentren es suscribirte y dejar un comentario, aunque sea una sola palabra. Así es como este contenido llega a quien lo necesita. Y si conoces a alguien para quien estas historias puedan significar algo, compártelo con esa persona. Nos vemos en el próximo video.